Instrumentos escogidos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que sus hijos sean para Él. El término instrumento significa lo que sirve como medio para conseguir algún fin, para conseguir o alcanzar algún fin. Instrumento es lo que sirve como medio para alcanzar algún fin. Todos los creyentes, todos los cristianos, podemos y debemos ser instrumentos de Dios. La Biblia habla de Saulo. Saulo era un fariseo practicante que perseguía a la iglesia, que pensaba que servía a Dios, pero que realmente estaba sirviendo era al enemigo. Mientras Saulo se dirige hacia Damasco, a asolar a los creyentes, a perseguir a los creyentes, a encerrarlos en la cárcel, en el camino se le aparece el Señor. Una luz resplandeció, está en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y Saulo cae a tierra y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo hace una pregunta y le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le responde y le dice que entrara en la ciudad y que esperara allí, y que allí se le diría qué es lo que él iba a hacer. En ese momento la vida de Saulo cambia dramáticamente, porque él, que pensaba que estaba al servicio de Dios, realmente no lo estaba. Entonces yo encuentro que para ser instrumentos escogidos de Dios, lo primero que nosotros necesitamos es un cambio de mentalidad y de actitud. Pero veamos algunas cosas, porque para que nosotros seamos instrumentos de Dios, Dios hace al menos 5 cosas. Primero, Dios nos salva. Nos salva mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, Dios nos santifica, es decir, nos hace santos o separados para Dios. Tercero, Dios nos transforma. Dios toma hombres y mujeres comunes y los convierte en hombres y mujeres especiales y totalmente opuestos a lo que eran antes de que estuvieran en las manos de Dios. Cuarto, Dios los equipa. Para que podamos ser instrumentos de Dios, necesitamos que Dios nos equipe con dones, con talentos y respaldando su palabra a través de nosotros. Todo instrumento de Dios está equipado por dones y por talentos de Dios para poder hacer esa obra y para poder convertirse en monja de Dios. Y finalmente, Dios los unge. Este término ungir habla de separar, derramando sobre ellos su Espíritu Santo o derramando sobre ellos su aceite. 5 cosas para ser instrumentos de Dios. Dios nos salva, Dios nos santifica, Dios nos transforma, Dios nos equipa y Dios nos unge. En el caso de Saulo específicamente, este era un fariseo que era una especie de religioso practicante de la época y que por lo tanto tenía su propio criterio y forma de ver las cosas. Es decir, creía en Dios según la ley o a su manera. Para poder Dios convertirlo en un instrumento suyo, en un instrumento escogido, Dios necesitaba que adoptara algunas cosas. Primero, este Saulo necesitaba un cambio de dirección. Para ser un instrumento de Dios necesitamos un cambio de dirección en nuestra vida. Esto es un cambio de actitud, un cambio de nuestra forma de ser y un cambio en nuestra forma de pensar. No podemos seguir viviendo como nos da la gana y pretender ser instrumentos de Dios. Todo instrumento de Dios va a cambiar. Este Saulo más adelante vendría a ser el poderoso y gran apóstol Pablo. Pero primero él necesitaba un cambio de dirección. Recuerde que él tenía la dirección contraria, estaba persiguiendo a los creyentes. Pero también necesitaba, segundo, un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. Saulo escuchó la voz y esto le generó temor y él preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No podemos pasar la vida diciéndole a Dios qué es lo que nosotros queremos que Él haga.
Y casi siempre lo hacemos. Le decimos a Dios que queremos que nos bendiga, que nos prospere, que nos proteja, que guarde a nuestros hijos, que el Señor cuide nuestras casas. Nos la pasamos diciéndole a Dios qué es lo que nosotros queremos. Saulo entendió que el momento para servir a Dios había llegado, pero para poder servir a Dios, él no podía decirle a Dios qué es lo que él quería, sino que él necesitaba que Dios le dijera a él qué es lo que el Señor quería. De allí la pregunta que todo creyente debe hacer al Señor. La pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le ha hecho usted esa pregunta al Señor alguna vez? Sin duda, si usted le ha hecho esa pregunta, Dios le ha respondido. Dios le ha respondido. Al preguntarle Saulo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dio nuestro tercer aspecto, instrucciones. Para convertirnos en instrumentos de Dios, nosotros vamos a recibir instrucciones de Dios que tenemos que seguir al pie de la letra. Cuando Saulo le hace la pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dio instrucciones que giran en tres direcciones. Primero, le dijo, levántate. Levantarse es cambiar de posición, cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, cambiar en nuestra forma de ser. Cada vez que usted escucha que Dios le dice a alguien, levántate, Dios le está diciendo realmente cambia. Recuerden todos que Saulo había caído a tierra. Recuerden que una luz lo había golpeado y que quedó parcialmente ciego. Dios le dijo, levántate. Si quieres convertirte en instrumento de Dios, usted tiene que levantarse. 2. La segunda parte de las instrucciones que Dios le dio tiene que ver con el esfuerzo. El Señor le dijo, entra en la ciudad. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que Saulo, que ya no veía, tenía que arreglárselas para poder entrar en la ciudad aún cuando no podía ver. Es decir, tenía que esforzarse. ¿Cuántas personas se la pasan quejando porque tienen alguna limitación y están esperando que por causa de esa limitación Dios venga y que haga algo por ellos cuando ellos pueden actuar por sí mismos? El Señor le dijo, entra en la ciudad. Señor, pero no veo. Señor, pero no puedo yo solo. El Señor no le dijo cómo entrar, cómo arreglárselas para lograr entrar. El Señor lo que le dijo fue entra, y él se tenía que esforzar. Alguien me está mirando, ya no se quejen más y haga un esfuerzo, haga su parte, que Dios va a hacer la de él. Y lo tercero que recibe Saulo como instrucciones, o dentro de las instrucciones, es, y allí se te dirá lo que debes hacer. ¿Eso qué significa? Que Saulo tendría que esperar instrucciones por parte de algún hombre. Mire, todos nosotros, todos los creyentes, todos los cristianos, necesitamos actuar en esa misma dirección. Necesitamos seguir esas mismas instrucciones. Nos tenemos que levantar, tenemos que cambiar, nos tenemos que esforzar, pero también tenemos que esperar instrucciones. ¿Qué le está diciendo Dios a Saulo? No vas a hacer lo que te da la gana, vas a hacer lo que yo digo, pero ¿por qué Dios no se lo dice directamente a él? ¿Por qué Saulo tenía que esperar recibir instrucciones? Bueno, porque Dios trabaja de esa manera. Dios siempre se ha dirigido a los hombres a través de los hombres. Y hay muchas personas que no quieren recibir instrucciones, no quieren que nadie les diga nada, pero por algo Dios tiene hoy a las autoridades de la iglesia que nos pueden dar las instrucciones de Dios. Tal vez usted sea una de esas personas que no le gusta recibir instrucciones. Necesitamos entender que Saulo era un líder dentro de los fariseos, que Saulo estaba al frente de la expedición esa que iba a perseguir a los cristianos. Y ahora Dios le está diciendo, entra a la ciudad y espera a que se te diga lo que debe hacer. Para recibir esas instrucciones tenía que tener paciencia, pero tenía que estar dispuesto a obedecer estando sumisos. Allí se te dirá lo que debes hacer. Dios iba a hablarle a Saulo a través de un hombre
del quien la Biblia no dice mucho, a través de un hombre que no era un fariseo, no dominaba el Antiguo Testamento como lo dominaba Saulo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Saulo estaba más preparado que Ananías. Pero aunque Saulo tenía mayor preparación, tenía preparación teológica, tenía mejor preparación intelectual, tenía mejor preparación, digamos, cultural, pero Dios iba a usar a Ananías para decirle a él lo que él tenía que hacer. Ananías llegó y le dio instrucciones a Saulo, orando por él. Saulo recibió la vida y Ananías le bautizó. Increíble. Y ese Saulo se convirtió en el gran apóstol Pablo de la Biblia. Ese Saulo se convirtió en un instrumento de Dios. Quiero invitar a todas las personas para que usted le haga la misma pregunta al Señor. Repito otra vez. La pregunta es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si usted le hace esa pregunta sinceramente, el Señor te dirá tres cosas. 1, levántate, cambia. 2, esfuérzate. Haz un esfuerzo, haga su parte, prepárese. Y 3, espere instrucciones. Sigue instrucciones de sus autoridades, de sus líderes. Se te dirá lo que debes hacer. Por eso es importante la congregación. Es en la congregación donde Dios nos forma. Es en la congregación donde recibimos instrucciones de Dios. Es en la congregación donde Dios nos dice qué hacer, a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, a través de nuestros maestros. Si quieres constituirte en instrumento de Dios, necesitas esa relación con Dios. Recordemos que como quiera que sea, Saulo habló con el Señor cuando le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? No luchen más, no se resistan más, no le dé más la espalda a Dios. Conviértase en un instrumento de Dios. Para eso necesita ser sumiso, necesita ser obediente, para eso necesita estar dispuesto. Para eso usted necesita esforzarse. Cuando yo hablo de esfuerzo, me refiero a que hay que esforzarse en cuanto a la oración. Tenemos que orar más. Tenemos que esforzarnos en cuanto a congregarnos. Tenemos que esforzarnos en escudriñar las Sagradas Escrituras. Tenemos que esforzarnos por hablarle a otro, por compartir el amor de Dios. Esfuércese. Y finalmente, solo siga las instrucciones del Señor. Así usted se va a constituir en un instrumento que va a dar gloria a Dios, porque los instrumentos de Dios son para la gloria de Dios y los instrumentos de Dios bendicen a los hombres. Conviértase entonces en una fuente de bendición, en un canal de bendición, en un instrumento de bendición, en un instrumento de Dios, un instrumento para la gloria de su nombre. Amados, bendiciones. Espero que esta reflexión haya sido de bendición y que haya sido de edificación para todos ustedes. Si es así, hágamelo saber, por favor, y diríjase a mis redes sociales que aparecen en esta dirección. A través de estas redes sociales vamos a estar en contacto. A través de estas redes sociales usted va a recibir algunas notas, usted va a recibir remas, usted va a recibir palabras de aliento. Sígame en mis redes sociales. Dios les bendiga. Pronto estaré con ustedes con otra enseñanza.